Lucas 22. Pero la festividad de Maxa, conocida como Pesaj, estaba acercándose, y los principales Coanim y los maestros de la Torá comenzaron a tramar cómo deshacerse de Yeshua porque tenían temor del pueblo. En ese punto, Hasatán entró en Judas de Iscariot, quien era uno de los 12. Se acercó a los principales Coanim y a los guardias del templo y conversó con ellos sobre cómo les podría entregar a Yeshua. Ellos se complacieron y ofrecieron darle dinero, y él se puso de acuerdo y comenzó a buscar una buena oportunidad para traicionar a Yeshua sin el consentimiento del pueblo. Entonces se acercó el día de Maxa, en el cual el cordero de Pesaj tenía que ser sacrificado. Yeshua mandó a Kefa y a Yohanán con las siguientes instrucciones: vayan y preparen nuestro seder para que podamos comer. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que lo preparemos? Él les dijo: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que carga un cántaro de agua. Le siguen hasta la casa donde entre y le dicen al dueño: el rabí te dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes donde comeré el seder de Pesaj con mis talmidín? Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, ya amueblada. Hagan los preparativos allí. Fueron y encontraron las cosas tal como Yeshua les había dicho que serían, y prepararon el seder. Cuando la hora llegó, Yeshua y sus emisarios se reclinaron a la mesa, y él les dijo: en realidad, he deseado mucho celebrar este seder antes de morir, porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino del Eterno. Entonces, tomando una copa de vino, pronunció la verajá y dijo: tomen esto y lo comparten entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que el reino del Eterno venga. También tomando un pedazo de maxa, pronunció una verajá, lo partió y les dio a ellos, diciendo: este es mi cuerpo que está siendo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo: esta copa es el nuevo pacto ratificado por mi sangre, que está siendo derramada por ustedes. Pero miren, la persona que me está traicionando está aquí en la mesa conmigo. El Ben Ha-Adam va a la muerte de acuerdo con el plan del Eterno. Pero ay del hombre por el cual está siendo traicionado. Ellos empezaron a preguntarse el uno al otro: ¿quién de ellos sería el que podría estar dispuesto a hacer tal cosa? Una discusión se suscitó entre ellos en cuanto a quién de ellos era el mayor. Pero Yeshua les dijo: los reyes de los Goyín se enseñorean sobre ellos, y aquellos en autoridad sobre ellos son dados el título de benefactores. Pero no así con ustedes. Por el contrario, el mayor entre ustedes se haga como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que le sirve? Es el que se reclina a la mesa, ¿no es así? Pero yo mismo estoy entre ustedes como uno que sirve.
Ustedes son los que han permanecido conmigo a través de mis pruebas. Así como mi padre me dio el derecho para reinar, yo les doy un nombramiento, a saber, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, escucha. Hasatán demandó tenerlos a ustedes para sí mismo, para zarandearlos como a trigo. Pero he orado por ti, Simón, que tu confianza no falle, y tú, una vez que te hayas vuelto en arrepentimiento, fortalece a tus hermanos. Simón le dijo: Adón, estoy preparado para ir contigo, no solo a prisión, sino también a la muerte. Yeshua respondió: Te digo, Kefa, el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me has conocido. Les dijo a ellos: Cuando los envié sin bolsa, alforja o zapatos, ¿acaso alguna vez les faltó algo? Ni una sola cosa. Ellos respondieron. Pero ahora él dijo: Si tienen bolsa o alforja, la llevan. Y si no tienen espada, vendan su abrigo y compren una. ¿Por qué les digo esto? El pasaje del Tanaj que dice: Él fue contado con los transgresores, tiene que ser cumplido en mí, puesto que lo que me está sucediendo tiene un propósito. Ellos dijeron: Adón, Adón, aquí mismo hay 2 espadas. Él respondió: Basta. Al salir Yeshua fue al monte de los olivos como de costumbre, y sus talmidín fueron tras él. Cuando llegó les dijo: Oren para que no sean puestos a prueba. Él siguió y como a la distancia de un tiro de piedra, se postró de rodillas y oró: Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa, pero no obstante que se haga tu voluntad y no la mía. Allí se le apareció un malaj del cielo para darle fortaleza. Y en gran angustia oraba con más intensidad, y su sudor se convirtió como en gotas de sangre que caían a tierra. Al terminar de orar y levantarse, vino a los talmidín, y los encontró durmiendo por causa de la tristeza. Les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no sean puestos a prueba. Mientras aún estaba hablando, una turba de gente llegó con el hombre llamado Judas, uno de los 12, quien iba al frente de ellos. Vino a Yeshua y le dio un beso. Pero Yeshua le dijo: Judas, ¿estás traicionando al Ben Ha-Adán con un beso? Cuando sus seguidores vieron lo que iba a pasar, dijeron: Adón, ¿usamos la espada? Uno de ellos hirió al esclavo del Cohen Hagadol y le cortó la oreja derecha. Pero Yeshua respondió: Solo me dejan hacer esto. Y tocando la oreja del hombre, le sanó. Entonces Yeshua dijo a los principales Kohanim, a los oficiales de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a atraparle: Así que, ¿han venido de la misma forma que hicieran con los cabecillas de una rebelión, con garrotes y espadas? Todos los días me sentaba allí con ustedes en los patios del templo, y aún no me arrestaron. Mas esta es la hora de ustedes, la hora cuando reina la oscuridad. Habiéndole agarrado, se lo llevaron y lo trajeron a la casa del Cohen Hagadol. Kefa seguía a la distancia, pero cuando ellos encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron,
Kefa se les unió. Una de las jóvenes sirvientas le vio sentado a la luz del fuego, fijó la mirada en él y dijo: «Este hombre también estaba con él». Pero Kefa lo negó, diciendo: «Mujer, ni siquiera lo conozco». Un poco más tarde alguien le vio y dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pero Kefa dijo: «Hombre, yo no soy». Como una hora después, otro hombre acertó enfáticamente: «No hay duda de que éste estaba con él, porque también es de Galil». Pero Kefa dijo: «Hombre, no sé de qué estás hablando». Entonces al instante, mientras todavía estaba hablando, cantó un gallo. El ladrón se volvió y miró directamente a Kefa. Y Kefa se acordó de lo que el ladrón le había dicho: «Hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Entonces se fue afuera y lloró amargamente. Entretanto, los hombres que tenían a Yeshua preso se burlaban de él, lo golpearon, le vendaron los ojos y le preguntaban: «Ahora profetiza, ¿quién te golpeó esta vez?». Y le dijeron muchas cosas insultantes. Cuando rompió el día, el consejo de ancianos del pueblo, incluyendo a los principales Coanim y a los maestros de la Torá, se reunieron y lo llevaron al Sanedrín, donde dijeron: «Si tú eres el Mesías, dilo». Él les dijo: «Si les digo, no me creerán, y si les pregunto, no me responderán. Pero de ahora en adelante el Ben Ha-Adam estará sentado a la mano derecha del poder del Padre». Todos dijeron: «Entonces, ¿quiere decir esto que tú eres el hijo de Elohim?». Y él les dijo: «Ustedes dicen que yo soy». Ellos dijeron: «¿Por qué necesitamos testimonio adicional? Lo hemos oído nosotros mismos de su propia boca». Con todo esto, todo el Sanedrín se levantó y llevaron a Yeshua ante Pilato, donde empezaron a acusarle: «Encontramos a este hombre en actos subversivos contra nuestra nación, prohibiendo que paguemos impuestos al emperador y reclamando que él es el Mesías, un rey». Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y él le respondió: «Las palabras son tuyas». Pilato dijo a los principales Coanim y a la multitud: «No encuentro una base sólida para acusar a este hombre». Pero ellos persistían: «Está incitando al pueblo con sus enseñanzas por toda Judá. Comenzó en Galil y ahora está aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galil, y cuando se dio cuenta que estaba bajo la jurisdicción de Herodes, lo envió a él, quien en ese tiempo también estaba en Jerusalén. Herodes se deleitó por ver a Yeshua, porque había oído de él y por mucho tiempo quería conocerle. En verdad, él quería verle hacer unos milagros. Le interrogó por largo rato, pero Yeshua no dio respuesta alguna. Sin embargo, los principales Coanim y los maestros de la Torá estaban allí acusándole con gran vehemencia. Herodes y sus soldados trataron a Yeshua con gran desprecio y se burlaban de él. Entonces, vistiéndole con una túnica elegante, lo enviaron de vuelta a Pilato. Ese día Herodes y Pilato se hicieron amigos entre sí, porque previamente eran enemigos.
Pilato convocó a los principales coanim, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Ustedes trajeron a este hombre ante mí con acusaciones de subversión contra el pueblo. Yo lo examiné en presencia suya y no encontré al hombre culpable del crimen que se le acusa, y tampoco Herodes, porque él lo envió de vuelta a nosotros. Claramente no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Por lo tanto, lo que haré es hacer que lo azoten y lo soltaré. Porque era requerido soltarles a un hombre durante la festividad. Pero a una voz ellos gritaron: ¡Fuera con ese hombre! ¡Danos a Barrabás! Este era un hombre que había sido puesto en prisión por causar un motín y por asesinato. Pilato apeló a ellos de nuevo porque quería soltar a Yeshua, pero gritaban: ¡Ponlo a morir en la estaca! ¡Ponlo a morir en la estaca! Una tercera vez les preguntó: ¿pero qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado ninguna razón para mandarlo a la muerte, así que haré que lo azoten y lo suelten. Pero seguían gritando insistentemente, demandando que fuera ejecutado en la estaca, y la gritería de ellos prevaleció. Pilato decidió aprobar la demanda de ellos. Soltó al hombre que había sido echado en prisión por insurrección y asesinato, el que ellos habían pedido, y a Yeshua lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando los soldados romanos se llevaban a Yeshua fuera, agarraron a un hombre de Cineré llamado Simeón, que acababa de regresar del campo. Pusieron la estaca en sus hombros y le obligaron a cargarla detrás de Yeshua. Gran número de los del pueblo siguió, incluyendo mujeres llorando y lamentándose por él. Yeshua se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque el tiempo vendrá cuando la gente dirá: las mujeres sin hijos son las dichosas, aquellas cuyos vientres nunca han tenido hijo, cuyos pechos nunca han amamantado criaturas. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caigan sobre nosotras, y a los montes: cúbranos, porque si hacen estas cosas cuando la madera está verde, ¿qué pasará cuando esté seca? Otros 2 hombres, ambos criminales, fueron llevados afuera para ser ejecutados con él. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron a la estaca, y a los criminales clavaron a estacas, uno a su derecha y otro a su izquierda. Yeshua dijo: Padre, perdónalos, porque no entienden lo que están haciendo. Dividieron sus ropas tirando los dados. El pueblo se quedó de pie mirando, y los gobernantes se burlaban de él. Decían: salvó a otros, así que si es el Mesías, el escogido de Elohim, que se salve a sí mismo. Los soldados también le ridiculizaban, se acercaron y le ofrecieron vinagre, y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgado le arremetía con insultos: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro habló y reprendió al primero diciendo: ¿no tienes tú temor de Elohim? Tú estás recibiendo el mismo castigo que él. El castigo de nosotros es justo. Estamos recibiendo lo que merecemos por lo que hicimos,
pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces dijo: Yeshua, recuérdate de mí cuando vengas como rey. Yeshua le dijo: sí, te prometo que tú estarás conmigo hoy en el Gan Edén. Era ahora como el mediodía. Oscuridad cubrió la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol no resplandeció. También el velo del templo se rasgó a lo largo de la mitad. Gritando en una voz, Yeshua dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi ruaj. Con estas palabras entregó su ruaj. Cuando el oficial romano vio lo que había pasado, comenzó a alabar a Elohim y dijo: realmente este hombre era inocente. Y cuando las multitudes que se habían reunido para ver este espectáculo, viendo las cosas que habían ocurrido, regresaron a sus casas golpeándose el pecho. Todos sus amigos, incluyendo las mujeres que le habían acompañado desde Galil, parados a la distancia, lo vieron todo. Había un hombre llamado Yosef, un miembro del Sanedrín. Era un buen hombre, un sadik, y no había estado de acuerdo ni con la motivación del Sanedrín ni con sus acciones. Venía de Ramatayim, un pueblo de los Yudim, y esperaba esperanzado el reino del Eterno. Este hombre se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Lo bajó de la estaca, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una roca que aún no se había usado. Era el día de la preparación y un Shabbat estaba por comenzar. Las mujeres que habían venido con Yeshua de Galil le siguieron, vieron el sepulcro y cómo su cuerpo había sido puesto. Entonces regresaron a la casa y prepararon especias aromáticas y ungüentos. En Shabbat las mujeres descansaron en obediencia al mandamiento. Pero en el primer día de la semana, mientras todavía era muy temprano, cogieron las especias que habían preparado, fueron al sepulcro y encontraron la piedra retirada de la tumba. Al entrar, descubrieron que el cuerpo del Adón Yeshua había desaparecido. Estaban parados, sin saber lo que pensar acerca de esto, cuando de repente dos hombres con ropas brillantes, deslumbrantes, se pararon al lado de ellas. Llenas de terror, se inclinaron con sus rostros a tierra. Los dos hombres les dijeron a ellas: ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Él no está aquí, ha sido levantado. ¿Recuerdan lo que les dijo cuando aún estaba en Galil? El Ben Ha-Adam tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser ejecutado en la estaca como un criminal. Entonces en el tercer día ser levantado de nuevo. Entonces ellas se recordaron de sus palabras y al regresar del sepulcro dijeron a todos los 11 y al resto. Las mujeres que le dijeron estas cosas a los emisarios fueron Miriam de Magdalá, Johanán, Miriam la madre de Jacob y las otras de su círculo. Pero los emisarios no les creyeron. De hecho, pensaban que lo que ellas decían no tenía absolutamente ningún sentido. Sin embargo, Kefa se levantó y corrió a la tumba, y cuando se asomó adentro, solo vio las ropas de sepultura, y se fue a casa pensativo en lo que pudo haber pasado. Ese mismo día, dos de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús, como a 7 millas de Jerusalén.
Estaban hablando entre ellos acerca de todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Yeshua mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo les impedía reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué hablan entre ustedes mientras caminan? Ellos pararon en seco y con sus rostros entristecidos. Uno de ellos, llamado Cleopas, le respondió: ¿eres tú la única persona quedándose en Jerusalén que no sabe las cosas que han estado pasando allí en los últimos días? ¿Qué cosas?, les preguntó. Ellos le dijeron: las cosas acerca de Yeshua de Nazaret. Él era un profeta y lo probó por todas las cosas que hizo y dijo ante Elohim y el pueblo. Nuestros principales Coanim y nuestros gobernantes le entregaron para ser sentenciado a muerte y ejecutado en la estaca como un criminal. Y nosotros teníamos esperanzas que él era el que iba a liberar a Israel. Además de esto, hoy es el tercer día desde que pasaron estas cosas, y esta mañana algunas de las mujeres nos dejaron atónitos. Fueron temprano al sepulcro y no pudieron encontrar su cuerpo, así que regresaron, pero ellas también reportaron que habían visto una visión de Malachín que dicen que está vivo. Algunos de nuestros amigos fueron al sepulcro y lo encontraron exactamente como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Él les dijo: gente necia, sin ninguna disposición para creer todo lo que los profetas habían hablado. ¿No tenía el Mesías que morir así antes de entrar en su Shejiná? Entonces, empezando por Moshe y siguiendo por todos los profetas, les explicó las cosas que pueden ser encontradas en el Tanaj referente a él. Se aproximaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero le pidieron que se quedara, diciendo: quédate con nosotros, porque es casi de noche y está oscureciendo. Mientras se reclinaba a la mesa con ellos, tomó el matzá y pronunció una verajá, lo partió y se lo dio a ellos. Los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron, pero él se tornó invisible para ellos. Se dijeron el uno al otro: ¿no se quemaban nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, abriéndonos el Tanaj? Se levantaron enseguida, regresaron a Jerusalén y encontraron a los 11 reunidos con amigos y les dijeron: es verdad, el Adón ha resucitado, Simeón le vio. Entonces los dos contaron lo que había pasado en el camino y cómo ellos le reconocieron cuando partió el matzá. Todavía estaban hablando esto cuando allí estaba él, de pie entre ellos. Espantados y aterrorizados creyeron que estaban viendo un fantasma, pero él dijo: ¿por qué están tan irritados? ¿Por qué anidan estas dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne y huesos. Como pueden ver, yo sí. Mientras dijo esto, les mostró sus manos y sus pies. Y como todavía no podían creerlo por la alegría y estaban parados allí asombrados, él les dijo: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, el cual él tomó y se lo comió en presencia de ellos. Yeshua les dijo: a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes
y les decía que todo lo que está escrito en la Torá de Moshe, los profetas y los salmos tenía que ser cumplido. Entonces les abrió la mente para que pudieran entender el Tanakh, diciéndoles: aquí está lo que dice, el Mesías tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos en el tercer día, y arrepentimiento en su nombre, que lleva perdón de pecados, tiene que ser proclamado a la gente de todas las naciones, empezando con Israel. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora estoy enviando sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Así que quédense en la ciudad hasta que hayan sido investidos con el poder de lo alto. Los sacó fuera hasta Betania. Entonces, levantando sus manos, pronunció una verajá sobre ellos, y los estaba bendiciendo. Se alejó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Se inclinaron en adoración a él y regresaron a Jerusalén rebosantes de alegría, y pasaban todo el tiempo en los patios del templo alabando al Eterno. Amén.